Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 3, del versículo 1, voy a leer. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judía, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la guerra venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis exhortación a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestros salarios. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar
la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Y él limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas estas añadió, además, encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Hasta el versículo 23 he leído. No sé muy bien ustedes cómo están teniendo el libro de genealogía, pero casi la mayoría de los coreanos estaban teniendo relación del libro de la genealogía de cada su tribu. Por eso, nosotros ya tenemos apellido como mi apellido es Kim, también hay variedad de Kim. Por eso, pueblo natal de mi antepasado, origen, eso es como Yangon, una ciudad Yangon. También otra persona, como la ciudad Kimhae. Es decir, que ya hace tiempo, uno de como 1500 años atrás, y venía y luego se dividieron de partes. Por eso una persona podía tomar un cargo grande en el gobierno. En aquel entonces se divide como por partes. También especialmente como hasta 1010 años después de Cristo, por ahí existía nuestro país antiguo, se llamaba Joseon, como durante 600 años a través de los reyes que tenían apellido Lee, porque se llama un nombre Songye y su apellido era Lee. Ese hombre era un general de los ejércitos. De antepasado se llama Goryeo. Entonces el rey de último de Goryeo estaba teniendo mucha debilidad, y también su país estaba fracasando poco a poco. En aquel entonces el China no funcionaba, la China como antepasados, como de China, el país Tang. En aquel entonces el rey de Goryeo
le mandó a general Iseongge para que conquistara contra parte de Tang. Hoy en día permanece territorio como de China. Por recibir mandato del rey, ya general como Iseongge, llevando muchos soldados, pero no podía cruzar el río Amnok. El río Amnok es parte de Corea Norte, ¿no? Porque estaba lloviendo, la época de la lluvia. Por esa causa no podía conquistar, sino que se quedaba muchos días. Pasando algunos meses, se terminaba alimentaciones y también entre los soldados que no podían aguantar la dificultad se huyeron. Por causa de eso, el general Iseongge estaba pensando, si hubiera conquistado contra Tang, en aquel entonces iba a fracasar perder de guerra. Entonces, y regresando a su país como la capital, en aquel entonces ya sería como golpe de estado contra el rey. En aquel entonces tuvo la decisión para hacer golpe de estado, quitando el trono del rey de último país Goryeo, y luego quería establecer otro país, se llama Joseon. Por causa de eso, él regresó a capital y luego ya estableció, se llamaba un país Joseon, antes de existir Corea. Por esa razón, hay el libro que estaba apareciendo, ese rey Iseongge, y tenía 13 hijos, y cada hijo tenía su apellido, y también se dividieron como formando cada tribus. 3 tribus de Lee, parte de Iseongge, estaba llegando. Por eso hasta como este siglo, cada uno sabe, como generación 26, generación 60, etc. Yo no sé muy bien, porque yo no soy de parte de Lee, pero ellos ya saben, algunos, por medio del libro de genealogía de cada uno. Por esa razón, entre los coreanos no puede negar contra su nariz que estaba actuando. Además, algunos que están llevando su apellido hasta ahora, como algunos apellidos que estaban siendo esclavos, como tipo Pi, Magol Pi. Entonces, hay mucha cantidad de apellidos que estaba como podemos decir que como por la herencia a sus hijos, llevando apellido como apellido de esclavos en la época de monarquía de Joseon. Por esa razón, no, hasta ahora está llevando como apellido como de antepasados de esclavitud. Pero ellos no se cambiaron este apellido, aunque ellos se sentían que nuestros antepasados eran esclavos, pero ahora nada que ver. Nosotros ya tenemos la libertad y estamos viviendo, se está viviendo bajo la luz. ¿Qué quiero decir? Toda la cosa existe la historia. También para apoyar sobre historia, sí o sí tenía que tener
escritura de lo que había surgido, de lo que había establecido. Si no hubiera tenido nada de escritura, entonces, ¿cómo nosotros podemos investigar, saber de generación? El hijo de ese rey, ¿cuál era? Su nombre, ¿cómo está? El cómo vivía. Porque desde antes, siempre cuando el rey caminaba y conversó con los ministros, siempre al lado del rey uno tiene que acompañar escritor, como escribanos. ¿Cómo podemos decir escribanos? O el que escribe la letra, lo que está hablando el rey. Imagínense, ¿no? Algunas veces el rey habla secretamente, pero cuando él habla dentro del salón donde él trabaja, sí o sí ya tenía que escribir en el libro. Por la ley, el rey no puede leer, tampoco puede borrar. Porque si borra, será gran problema, ¿no? Porque se quedará mancha de su nombre. Porque todos los reyes de monarquía de Joseon tenían respeto de este libro para entregar a generación. Eso es la historia de Corea del Sur que nosotros tenemos respeto. No sé muy bien, ustedes tienen este libro, ¿no? Y funcionaba alguno rey o presidente, etc. Sí, existe presidente, pero creo que historia de Sudamérica, después de conquistar España y coloniando y luego independizando. Así empezando de historia de cada país. Por eso, poco diferente que nuestra historia. Y nuestra historia es largo, porque solamente de parte de Joseon es 600 años. Antes de existir Joseon había existido Goryeo 500 años. En total solamente esto 1100. Pero antes de existir de Goryeo existía 1000 años otros países. Se dividieron Goguryeo, Silla, Baekje. En total casi 2000 años. Pero nosotros aprendemos como la historia 2000 años. Porque yo estoy hablando, sin duda estoy aceptando la historia que existía este país, también cuántos años estaba funcionando monarquía de Goguryeo, Silla, Baekje, Goryeo, Joseon y luego Corea. Entonces, ustedes saben que el nombre Corea, ¿de dónde salía? Ese país Goryeo, ellos cuando se esparcieron al mundo de Rusia, de Europa, entonces ellos estaban viviendo en otros países. Hasta ahora están viviendo en el lugar de China, en el lugar de Rusia. Por eso cuando visitaba entre los entrevistas como periodistas del canal de Corea del Sur, preguntaban a ellos. Aunque pasando uno de muchos años, ya ellos estaban diciendo que nosotros, generación de Goryeo, así decía. Por eso, no ellos decían que somos de Corea del Sur o Corea, sino que Goryeo. Pero parecido de nuestro rostro, alguno también estaba usando el idioma coreano y conversó también en coreano. Por esa razón, nosotros ya tenemos este sentido. Lo mismo, ¿no? En la Biblia, San Lucas capítulo 3 está saliendo exactamente desde José, es como parte de padre de Jesús, aunque
no tiene relación físicamente, pero como de José hacia arriba está saliendo nombre exacto. Vamos a ver cómo dice. El versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se crecía, así dice, según se crecía de José, hijo de Elí. Entonces, ¿quién era padre de José? ¿Sale? Elí. También, padre de Elí, ¿quién es? Matat. ¿Quién es padre de Matat? Leví. ¿Quién es padre de Leví? Melquí. ¿Quién es el padre de Melquí? Aná o Hana. ¿Quién es padre de Hana? José. El versículo 25, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai. Y luego, ¿hasta dónde llega? Ya último, el versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Eno. Acá sale hijo de Eno. Una persona que acompañó con Dios durante 300 años, ¿no? Hijo de Jared, hijo de Mahalaer, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Luego, ¿cómo dice? Hijo de Dios. Significa que a través de Jehová, Dios, ya fue creado Adán. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, llevando ¿cuántos años? Más o menos 4,000 años. Calculando cada uno, multiplicando tiempo, ya alcanza como casi 4,000 años. Desde Jesucristo hasta hoy, nosotros ya tenemos casi 2021. En total, 6,000. Por esa razón, ¿no? Cuando nosotros visitamos a Israel, podemos encontrar los judíos. También algunos, parte de Leví. Todavía, y generación del tribu de Leví viven. También están funcionando la escuela para establecer a los sacerdotes, parte de tribu de Leví. Significa que entre los judíos ya podían investigar de antepasados. ¿Cómo está? Entonces, todos ellos pueden decir que yo soy parte de tribu de Judá. Así va a decir. ¿Cuántas generaciones? Así llega. Además, en la época de Juan el Bautista, ya alrededor de Israel y también el país que coloniaba a Israel, se llama Roma, que funcionó con este imperio, como dice, emperador, con este emperador que funcionaba. ¿Cómo dice? Ya el versículo 1 de capítulo 3, como dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Significa que investigando exactamente la historia de Roma, en aquel entonces, en el tiempo de 15, por medio de emperador como Tiberio César, estaba funcionando en Israel. En aquel entonces ya nació Juan el Bautista. Significa que por tener la Biblia, por tener la escritura sagrada, ya nosotros estamos teniendo como seguridad y testimonio. Por esa razón es confiable en la palabra del Señor. Porque una persona si no tiene confianza en la Biblia, entonces
ya no puede creer fácilmente. Pero si uno que tenga confianza en la Biblia, que no es mentira, entonces esta palabra va a activar, trabajar en sus corazones. La verdad que Jesucristo nació en este mundo como Mesías. Entonces, ¿quién es Mesías? El que iba a cargar el pecado de nosotros, iba a morir en la cruz en vez de nosotros. Significa que iba a hacer intercambio de nuestra vida por la vida de Jesucristo. Por eso Jesucristo ya cuando murió en la cruz, Dios considera en su corazón que nosotros hemos muertos. Por eso no pudo menos que perdonar de nuestros pecados. Es decir, que la muerte de Jesucristo está enseñando que ya canceló todos nuestros pecados una sola vez para siempre. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo ya nos purificó, nos justificó, nos santificó. Además, acá sale, ¿no? Predicación de Juan el Bautista, porque mucha gente estaba pensando que Juan el Bautista era como Cristo, pero él decía que yo no soy Cristo, sino que solamente yo soy una persona que no puedo saltar de Corea de calzados de ese hombre, porque yo no soy nadie. Entonces, solamente dándoles bautismo, por eso mucha gente estaba recibiendo bautismo, pero antes de ser bautizado, preguntaban a Juan el Bautista, ¿qué tengo que hacer? Estaba corrigiendo la vida. Usted, siendo como soldado, ya tiene que sentir satisfecho por recibir sueldo, ya nada más, ¿no? No tiene que tener nada de codicia. Entonces, toda la palabra de Juan el Bautista estaba hablando como sobre la ley, como tipo moral, ética. Significa que por la explicación de Juan el Bautista, nadie puede ser recibido la salvación, sino que preparación de corazón para aceptar la sangre de Jesucristo. Es decir, que solamente Él estaba abriendo el camino, ordenando del corazón de algunas personas para que ellos se sienten que como pecadores, cuando establece a Jesucristo, que ellos iban a aceptar a Jesucristo como sus salvadores o como su Salvador. Por esa razón, ¿no? Mucha gente estaba pensando, yo recibí bautismo, por eso yo recibí la salvación. Si uno que recibió bautismo por agua, se da cuenta que ya hubiera recibido la salvación, es una equivocación. ¿Por qué? Por medio de bautismo de agua, no va a recibir la salvación, sino que después de aceptar el Evangelio, recibiendo el perdón de los pecados, esta persona tiene derecho para ser bautizado, porque el bautismo es una sepultura. Sumergiendo dentro de agua, prácticamente está sepultando. Aún vivo, pero sepultando. Significa que ya por la corriente de agua, ya su vida antigua ya está flotando y enterrando. Cuando sube de agua, en su corazón llega un corazón nuevo. Yo vivo para Jesucristo. Yo soy nueva criatura. Así va a sentir y considerar. Qué bendición es que nosotros tenemos que distinguir el bautismo de Juan el Bautista para corregir la vida ser humano. Pero
Por medio de la sangre de Jesucristo, la gente puede recibir el perdón eterno para ser justo, santo y perfecto. Por eso las dos cosas añadiendo junto puede ser perfecto ante Dios. Por eso el día de hoy estoy leyendo capítulo 3, me da entendimiento, ¿no? Siendo coreano, cada uno tiene su apellido, también su antepasado tenía. También hay libro que existe, explicación cómo fue establecido el país Goryeo, Joseon, Goguryeo, Baekje, Silla, y también su antepasado, dónde vivía, cuántas generaciones que están naciendo, viviendo, y entre su antepasado, cómo fue establecido. Por tener libro, ya puede confiar exactamente. Lo mismo, ¿no? Nosotros podemos confiar en la Biblia, que donde aparece Jesucristo que nació, cómo vivía, cómo cargó el pecado del mundo, y aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es confiable. Ya llevó todos nuestros pecados, también limpió todos nuestros pecados. Por eso fueron cambiadas nuestras identidades. Por eso somos hijos de Dios. Por eso llamamos a Dios como nuestro Padre Celestial. El día de hoy yo he preparado hasta acá. Vamos a orar al Señor para terminar. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, escudriñando en la Biblia. Dios nos da entendimiento. Como igual que Jesucristo no de repente nació en este mundo, sino que había profetizado que iba a nacer por la descendiente de tribu de Judá. Y también, y de su antepasado había sido como reyes de Judá. Por causa de eso nosotros podemos confiar que Dios nos dio un regalo grande por la Biblia. Por eso cada día nosotros podemos escudriñar y confiar en su palabra. Gracias, Señor, por darnos esta clase de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.